inteligencia artificial. Para hablar de este tema, no solamente podemos centralizarnos hacia un sector, así que invitamos el día de hoy a grandes representantes de la gobernanza pública, la industria, la academia y, por supuesto, el mundo de los negocios. Porque hoy, el verdadero desafío no es que la inteligencia artificial nos alcance. El verdadero reto es decidir qué tipo de sociedad queremos construir con la inteligencia artificial. Y por eso llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede México convertir la inteligencia artificial en una ventaja competitiva? Damos la bienvenida a este escenario. Les recuerdo también, es importante recordarles antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, a nuestro presidium, que el día de hoy estamos grabando este programa como un falso en vivo. Esto será estreno en plataformas multistream y los ejes, como ya se los dije, son la gobernanza, la industria, la academia y las pymes. ¿Cómo puede México convertir la inteligencia artificial en una ventaja competitiva? Este programa durará aproximadamente hasta las 9:30 de la noche. Y es por eso entonces que me gustaría darle la bienvenida a nuestros miembros del Presidium ya aquí presentes en el escenario. La diputada Gabriela Jiménez, abogada y activista mexicana nacida en Zapopan, Jalisco, egresada de la Universidad Univer, con maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Fundó la asociación Dime y Juntos lo Hacemos. Ha ejercido como coordinadora de asesores y directora de servicios a diputados. Actualmente es diputada federal por Morena y promueve iniciativas de participación ciudadana e inclusión social. Bienvenida. Nuestro CEO de Admayora México. Él es emprendedor italiano radicado aquí en México y es fundador de la plataforma de innovación Admayora. Posee experiencia en educación ejecutiva, desarrollo de ecosistemas de innovación y creación de alianzas público-privadas. Se le reconoce por impulsar proyectos que articulan academia, industria y sector público a través de la inteligencia artificial y la economía digital. Con este aplauso recibimos a Eduardo Papini. Él es abogado ambientalista, se ha desempeñado como senador suplente y secretario general del Partido Verde. Lidera iniciativas de sustentabilidad, transición energética y gobierno abierto. Su semblanza en el archivo destaca por su papel en la promoción de la Agenda Verde y de justicia ambiental. Demos la bienvenida a Javier Herrera Borunda. Él es jurista y académico con doctorado en Derecho, fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y magistrado del Tribunal Electoral. Su semblanza subraya su labor como autor de varios libros de derecho electoral y su compromiso con la construcción de un marco legal robusto para la innovación y la propiedad intelectual. Bienvenido, Santiago Nieto Castillo, director general del INPI. Bienvenido. Y le damos también la bienvenida a Eduardo Guerrero, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. De Ciencias. De la Secretaría de Ciencias. Si les parece bien, damos la palabra, por favor, a la diputada Gabriela Jiménez, que nos dirigirá un breve mensaje. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este gran foro que estamos organizando sobre inteligencia artificial, un tema tan importante para nuestro país hoy en día, pero sobre todo quiero agradecer a todos mis grandes amigos ponentes de lujo que tenemos el día de hoy aquí en la Cámara de Diputados. Es un foro que se está transmitiendo también por el canal del Congreso, para los que quieran después verlo también con atención. Y de aquí van a salir propuestas legislativas muy importantes. Ya tenemos una iniciativa que ya está inscrita, donde somos más de 30 legisladoras y legisladores que la suscribimos y que esperamos que en este periodo pueda ser aprobada. Pero lo más importante aquí es mencionar que nuestro país tiene talento, tiene capacidad institucional y una posición estratégica en el escenario internacional. Pero sobre todo, México vive un momento histórico de transformación. La visión impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum
ha colocado la ciencia, la innovación, el conocimiento y la modernización tecnológica como componentes esenciales del desarrollo nacional. Hoy existe una ruta clara, orientada a fortalecer las capacidades digitales del Estado, modernizar procesos públicos, simplificar trámites, aprovechar mejor los datos y construir instituciones más eficientes. Porque gobernar mejor también significa incorporar inteligencia, tecnología y nuevas capacidades públicas. Con esta lógica, la inteligencia artificial también puede acercar de mucho más eficientemente la acción pública a la vida cotidiana de las personas. En territorios urbanos, con alta dinámica económica, como la alcaldía donde yo soy diputada federal, Azcapotzalco, donde diariamente convergen necesidades vinculadas a movilidad, servicios urbanos, seguridad, trámites, salud y atención comunitaria, el uso inteligente de datos y herramientas tecnológicas puede ayudar a mejorar tiempos de respuesta institucional, identificar necesidades con mayor precisión y fortalecer una atención ciudadana más ágil, cercana y eficaz. Hoy ya podemos hablar de los gobiernos que usan la inteligencia artificial para mejorar la administración pública, fortalecer diagnósticos, optimizar servicios, apoyar la planeación gubernamental y generar respuestas más eficaces para la ciudadanía. Esta es una visión que me mueve, porque hoy ya podemos hablar de una alcaldía inteligente, de ciudades inteligentes, donde la sistematización de la información sirva de verdad a la gente con acciones sencillas que mejoren sus vidas, pero también nos exige visión ética, responsabilidad institucional y capacidad regulatoria. Por eso es tan valioso que hoy converjan aquí gobierno, sector privado, academia, poder legislativo y el ecosistema tecnológico, porque el futuro no se construye desde una sola mirada. Se construye sumando conocimiento, experiencia y voluntad colectiva. Hoy, la Cámara de Diputados se convierte en sede de una conversación profundamente necesaria para México. Una conversación que mira al futuro, pero que también asume una responsabilidad inmediata. Que México no llegue tarde a una transformación que ya está redefiniendo el mundo. Estoy convencida de que nuestro país puede desempeñar un papel relevante en esta nueva etapa global, porque tenemos creatividad, tenemos talento y tenemos capacidad de hacerlo, y porque el futuro nos espera, se diseña, se impulsa y se construye desde ahora. Deseo sinceramente el mayor de los éxitos en este importante foro, que las ideas aquí compartidas generen nuevas alianzas, nuevas rutas de colaboración y nuevas oportunidades para seguir construyendo un México innovador, competitivo y preparado para el futuro. Agradezco muchísimo también a todas nuestras ponentes, nuestros ponentes, porque hoy tendremos a personas con diferentes visiones, desde el Poder Judicial, porque también tendremos ponentes del Poder Judicial, porque también se está utilizando la inteligencia artificial en el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, que agradezco muchísimo al diputado Javier Herrera y a mis compañeros diputados que también están aquí presentes, que también nos van a dar un mensaje. La visión del gobierno, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que agradezco muchísimo que estén aquí, muchísimas gracias, amigo. Desde, por supuesto, mi amigo Santiago Nieto, que viene en representación a hablarnos su visión desde la propiedad intelectual, que también es tan importante ver cómo vamos a diseñar una nueva ley, porque hoy en nuestro país no existe una legislación para la inteligencia artificial. Es algo que ya está en nuestro día a día. Vivimos con la inteligencia artificial. Nuestros hijos ya están aprendiendo a usar la inteligencia artificial. En los trabajos, canciones, videos, desde cualquier rama, desde cualquier enfoque, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida. Y no queremos frenarla, porque sería imposible frenarla. Lo que sí queremos es regularla. Que tengamos una ley general, una ley federal que pueda proteger a los usuarios, a los derechos, a todos estos sectores, pero que a su vez también podamos nosotros sacarle provecho
nosotros desde nuestra perspectiva de poder legislativo, pero también de gobernanza, porque sabemos que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una prioridad en su enfoque como científica, como académica, de impulsar a México en temas de ciencia y de tecnología. Pero ¿qué necesitamos? Una regulación. Y esa regulación va a ser escuchando a todas las voces y a todos los expertos. Así que bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados y muchísimas gracias por estar aquí. El aplauso para despedir a la diputada Gabriela Jiménez. Muchas gracias por su mensaje. Y es momento de dar paso aquí al micrófono a nuestro CEO de Admayora México para que nos dé unas palabras de bienvenida. Eduardo Papini. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, diputada Gaby Jiménez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Morena en Cámara de Diputados. Saludo a los distinguidos miembros de este presidium, doctor Santiago Neto Castillo, el maestro Eduardo Guerrero, por supuesto, y el diputado Javier Herrera Borunda. Esto no es el típico foro tradicional. Es un summit, en este caso, en donde ya platicó Gaby hace rato, en donde vamos a tocar 4 pilares fundamentales en esta agenda tan amplia con tantos ponentes de una talla nacional e internacional. Los 4 pilares que vamos a tocar son, de hecho, gobernanza, talento y academia, industria y negocios y, por supuesto, el impacto social que va a traer la IA y las nuevas tecnologías y las tecnologías emergentes a México y al mundo. Estamos viviendo una nueva era que tiene cambios brutales. Es de los pocos ámbitos en el mundo que tiene avances, digamos, cada segundo. Entonces, si nosotros ahora estamos estudiando, capacitando, formándonos en algo, esto va a ser, después de unos días y semanas, ya algo pasado. Entonces, la formación y capacitación tiene que ser continua, permanente, razón por la cual México entonces no puede postergar una estrategia nacional de nuevas tecnologías emergentes enfocadas en desarrollo económico, productividad y sobre todo competitividad global. En el mundo, en el escenario global, los países están siendo competitivos justamente por un factor principal, que es el tema de adopción y uso de la IA y nuevas tecnologías. En ese sentido, entonces, la competitividad va a ser muy fuerte. Apenas estamos viendo todo esto. No sé si han visto las noticias, lo que pasa en el mundo, países desarrollados o en vía de desarrollo que están buscando lo que es el tema de la soberanía también tecnológica. Hemos escuchado muchas veces de soberanías energéticas, soberanías con otro tipo de recursos, pero hay una soberanía tecnológica que es fundamental, que va a ser estratégica en este caso para que el país pueda crecer y tener el crecimiento y desarrollo que todos queremos, obviamente, de manera inclusiva, como comentó y como está también haciendo en este caso con su liderazgo y visión la diputada Gaby Jiménez. Una inclusión de verdad para todos, una inclusión que también la inteligencia artificial hable para todos, y saben que esto no es fácil. Hay también tendencias de que pueda aumentar ciertas brechas, hay miedos y amenazas de que pueda hablar solamente a ciertos segmentos y sectores de la población, hay una tendencia también que tenemos que también limitar y también solucionar en términos de que también pueda limitar ciertos sectores más vulnerables. Entonces, es un concepto mucho más amplio, razón por la cual nosotros desde Admayora México, que es un hub, ecosistema de innovación y uso y adopción de estas nuevas tecnologías para todos, sin excepción, para todas las industrias y para todos los negocios. ¿Por qué? Porque México tiene más del 90% de pymes, como todos sabrán. Entonces, las pymes mexicanas que representan, digamos, el corazón de nuestro tejido nacional, tienen que saber y conocer estas potencialidades, porque nosotros estamos hablando de un enfoque de amplificación y de un enfoque de potencializar lo que uno ya tiene. ¿Ok? No vamos a hablar de la IA, en este caso, en un término negativo, que obviamente en este caso el Poder Legislativo que está en sus manos tendrá que saber cómo manejar y cómo también dar ciertas reglas y ciertas directivas, en este caso, para que la IA justamente no sea contraproductiva para la sociedad y para todos, ¿no? Entonces, estamos aquí reunidos en este 6º foro B2 AI,
Fue una historia en estos foros porque platicamos con líderes de creatividad, platicamos con líderes en términos de hasta influencers, cómo están cambiando, digamos, su día a día con la IA. Hemos hablado en términos de soberanía, en este caso con NVIDIA, en nuestros foros pasados con la Secretaría de Economía, y hemos también hablado en términos de diversidad e inclusión en nuestros foros. Ahora estamos aquí en el 6º foro B2AI, Ad Majorra Summit Innovation for Mexico, porque justamente aquí estamos enfocados en términos de productividad y competitividad. Entonces, no es un evento de tecnología solamente, no es un evento en este caso de innovadores o científicos, que es parte importante, por supuesto, sino un cambio de mentalidad, un cambio de era, un cambio de pensamiento. Vamos a tener nuevos trabajos, vamos a conocer cómo el ser humano cambiará totalmente la manera de trabajar, vamos a ver cómo la supervisión humana va a ayudar con estas tecnologías para que la empresa, sea grande, mediana o más chica, pueda ser más exitosa. 2, 3 datos muy puntuales y dejo la palabra a los demás. Del 5 al 7% de potencial aumento del PIB o en este caso del Producto Interno Bruto del país, si México podrá aprovechar de todo esto que estoy platicando y mencionando con un nearshoring con enfoque con IA. México es uno de los países más atractivos en términos de nearshoring. México es uno de los países que está aprovechando más el tema de nearshoring. Pero el nearshoring que se conoce y que se ha conocido hasta hace poco está entrando en otra era. Las inversiones también ahorita dependen mucho del talento humano que sepa usar estas tecnologías. Las inversiones dependen también obviamente de cómo cada país y cómo cada estado tenga el tema de datos, razón por la cual el país, por supuesto, como en este caso Santiago, Eduardo, Gaby y Javier están haciendo en su día a día. México tiene una estrategia digital en ese sentido, ¿no? Con centros de datos, con nuevos polos industriales enfocados en ese sentido. Entonces, es una agenda, no es la agenda de Ad Majorra o de ciertas personas o de ciertos políticos, es la agenda nacional del país, es la agenda desde la cabeza, la presidencia Claudia Sheinbaum, la doctora, desde la Secretaría de Economía, todos los otros sectores, en este caso también del sector federal, pero también es una agenda internacional. Internacional porque los países ahorita están siendo cada vez más atractivos por estos factores que justamente ofrecen talento, capacidad, términos de centro de datos. También tenemos que ver otras cosas en el camino que son muchas como términos de energía y otras cosas más, ¿no? Pero esto es Ad Majorra Summit 2026. Estaremos hablando ahorita esencialmente de gobernanza, pasaremos después en el tema de negocios e industrias, después con otros líderes el tema de talento y academia, y al final un gran panel, aunque es hasta las 8:30, 9, no se preocupen, con grandes líderes empresariales. 5 líderes empresariales de las más importantes empresas de México que están diciendo qué están haciendo y cómo México puede aprovechar este crecimiento, desarrollo y productividad con la IA. Para mí es un gran honor, agradezco de verdad la confianza que nos dio en este caso, que nos abrió las puertas de la Cámara de Diputados, la diputada Gaby Jiménez. Gracias a su visión, liderazgo, su compromiso, entrega, estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque el poder legislativo es fundamental en todo esto que hemos platicado en estos minutos, ¿no? En esta introducción, porque justamente va a decir cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta, los principios o los factores mínimos que tenemos que pensar en la futura ley de la IA en México. De hecho, tenemos un memorándum ahorita que vamos a firmar aquí con todos. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí, ser anfitrión, coanfitrión, lo que sea en este caso, invitado, pero yo estoy aquí para servir este país que me recibió hace 20 y tantos años. Estoy un poco emocionado, perdón. Gracias. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Gracias. Y es momento de darle la palabra al secretario general del Partido Verde Ecologista de México, Javier Herrera Borunda. Muchas gracias. Gracias a Eduardo por esta iniciativa. Es una iniciativa internacional. Es un summit que convoca a varios expertos, que convoca a varios usuarios, pero sobre todo convoca a una gran reflexión en la ciudadanía, que es justo lo que y para lo que se debe usar este recinto. Aquí estamos no solo para hacer leyes, sino para construir opinión y para que sirva precisamente de un diálogo cotidiano, real y efectivo con la sociedad. Me place mucho saludarlos
y felicitar a todos los que forman parte de esta gran red. Gaby Jiménez, gracias por traerlos aquí. Te felicito por tu liderazgo. Compartir aquí el foro con gente como Eduardo Guerrero de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, que en sí ya estamos cambiando el paradigma en el país, porque esta secretaría es de nueva creación, implica un cambio de política pública, es poner de manera transversal la tecnología y la visión de la ciencia al servicio de la administración pública, que sea el motor rector que permita avanzar las agendas en diferentes espacios, en concreto en la gobernanza, pero también en la interacción con los ciudadanos y en la confianza que tenemos que tener un espacio con Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que además ha tenido una gran trayectoria como académico, pero además en diferentes áreas, tiene un conocimiento multicultural, pero también en diferentes técnicas, y eso también ayuda, porque sabemos que hoy día tenemos que tener funcionarios eficaces, efectivos, y que respondan también a las demandas ciudadanas. No vengo a hablar como secretario general hoy del Partido Verde, vengo a hablar y les platicaré después en mi foro. Aquí la función que me toca en la Cámara de Diputados es presidir la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación. En la Constitución de México le dejaron a los diputados dos facultades exclusivas. La primera, asignar el presupuesto, toda vez que somos nosotros los receptores del voto popular. Nosotros asignamos el presupuesto, pero hay otra misión muy importante que la tienen en exclusiva los diputados, que es vigilar el presupuesto, cómo se gasta el dinero de los mexicanos. Y no es una tarea menor, es una tarea titánica. Cuando digo titánica, estamos hablando que solo en el presupuesto de este año son más de 10,000 millones de pesos los que asignamos a la federación, que además por el diseño y la estructura de cómo se maneja el país, este dinero que alimentan ustedes con sus impuestos, que alimenta el ciudadano responsable con sus impuestos, llega a todos los estados, llega a todos los municipios, llega a las secretarías de los municipios, llega a los congresos, llega al Poder Judicial, llega a paraestatales, vaya, llega a más de 6,000 entes de gobierno que gastan el dinero de los mexicanos y que interactúan de manera cotidiana o diaria con cerca de 37,000 proveedores, a veces más de una vez al día. Entonces, imaginan el nivel de información, de data que se tiene que tener. Ahí la tecnología, la inteligencia artificial es un instrumento sumamente especial, que empezó y tal vez llegamos tarde en México a utilizarlo, porque fue a partir de 2021 con una reforma de ley que permitió por fin hacer auditorías tecnológicas remotas que tengan la misma validez que las físicas. Antes del 2021 solo tenían valor jurídico las que se hacían de manera física. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de la Auditoría Superior, que tenemos menos de 1,500 auditores para revisar tal volumen de operaciones. Por eso cuando habla al rato de lo importante de abrazar las nuevas tecnologías, pero también la inteligencia artificial en la auditoría, es esencial. Es esencial porque con esta herramienta puedes abarcar mucho más presupuesto, es más, llegar al 100% del presupuesto. Pero además puedes impulsar una visión que ya la está marcando desde ahora la presidenta, que es que haya interacción y denuncia ciudadana, que puedas utilizar todos los medios para presentar desde la ciudadanía, el WhatsApp, tus redes sociales, correos electrónicos, e informar al auditor dónde están las deficiencias, y que desde un sistema bien y un ecosistema bien diseñado pueda la inteligencia artificial ir identificando dónde están los grandes riesgos, dónde están las grandes patologías, dónde están los grandes quebrantos, y de manera predictiva también identificar dónde están las áreas de mejora, porque también la fiscalización no solo se trata de castigar, también la fiscalización tiene una doble función, que es orientar políticas públicas, es decir, qué tanto y qué tan bien están funcionando los programas para los cuales designamos ese presupuesto. De eso les hablaré ya después en mi conferencia. Mientras tanto, quiero
felicitarlos por esta iniciativa. Quiero decirles que fiscalizar en el siglo XXI sería imposible, sería totalmente impensable si no abrazamos de lleno el uso de nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, pero siempre entendiendo que debe ser una herramienta que se debe usar de manera responsable, porque hay que vigilar derechos, hay que tener en cuenta que el criterio humano debe seguir imperando, pero esta herramienta te permite realmente eficientar el recurso más escaso que tenemos, que es tiempo. Y eso es lo que necesita aprovechar el funcionario público, tiempo y sensibilidad para actuar con honradez y servir a la gente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier Herrera Borunda, diputado federal, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias. Y es momento también de ceder la palabra a Eduardo Guerrero Villegas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Gracias. Gracias, pues es un gusto estar aquí, como siempre, en representación de nuestra querida secretaria, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, y evidentemente agradecerle a mi querida diputada Gaby, como siempre, a Javier, a Eduardo y a mi querido amigo Santiago Nieto y a cada uno de los presentes. Si bien es cierto, hoy hay que hacer una gran reflexión. ¿Y cuál es esta gran reflexión? Es que entramos a una etapa en donde las mujeres tomaron una parte muy relevante a nivel mundial, pero principalmente en México. Y dirán, bueno, pues, ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Pues justamente quiero decirles que hace poco menos de un año, por decreto de creación, se formó la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y esta parte es fundamental porque antes era el CONACYT, era un consejo y que obviamente no se elevaba a esta parte de la ciencia y de la innovación que tanto se requiere en nuestro país. Pero al tener a una presidenta científica y a una persona con una visión de Estado para potenciar a la ciencia en México, es cuando le da la relevancia. Y es por eso que hoy en día esta parte es fundamental y es prioritaria. Y evidentemente, para dar un crecimiento y para que más o menos tengan un contexto, la industria de la inteligencia artificial en el 2033 va a ser mayor 2.5 veces de lo que es el país aquí en México. 2.5 veces más de crecimiento en cuestión financiera. Casi la economía de Alemania en el 2033. Esto quiere decir que es un tema donde no se puede parar, como bien lo dijo la diputada Gabriela Jiménez, sino más bien lo que tenemos que hacer es estar vinculados en el desarrollo día con día de la globalización, de la sociedad, y evidentemente tenemos que regularla y cuidar a los ciudadanos y a las ciudadanas mexicanas a través de una regulación jurídica, porque obviamente tenemos que garantizar los derechos. Y como ustedes saben, hay dos derechos también fundamentales, que es la protección de datos y el acceso a la información, que también toca la parte de la inteligencia artificial en algún momento, porque pueden ser vulnerables. Y como ustedes saben, en Europa ha crecido más esta parte de sensibilizar y cuidar estos derechos. Y hay varios extremos en la inteligencia artificial, en las leyes, en las iniciativas. Estados Unidos, como ustedes saben, es un poco más flexible y deja que corra y que desarrollen las empresas, etcétera. Y ya si hay algún tema, pues ya se verán en los juzgados. La parte de China, pues obviamente se ha cerrado más y controla todo el Estado. Y la parte europea ha dejado un poco esa parte de flexibilidad, pero también con orden y con regulación. Y creo que es la parte que nosotros en este ámbito de los que estamos en el gobierno federal, en las instituciones, tenemos que ir de la mano con los que hacen las leyes, tanto con la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que es fundamental y no podemos perder de vista que también tiene que haber apertura a todos. Hoy por hoy
tiene que ser muy amigable, tiene que ser una parte muy plural y evidentemente que no se pierda de vista que esto va a crecer cada día más, pero también tiene que tener una regulación muy concreta para que no se salga de las manos y que también sea esta parte democrática y plural, porque hoy vemos muchas cosas que a veces son fake news y que también causan alarma, pero también pueden crear un caos financiero, económico, social. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido quiero decirles que por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, lo que se busca es evidentemente apoyar en todo y en cada momento esta parte de iniciativa y viene regulada en la ley en materia de HCTI, la Ley General en materia de tecnología e innovación, y lo que buscamos es en su artículo 3 ir regulándolo y en su artículo 4. Pues vamos a seguir trabajando y sin duda vamos a seguir apoyando la idea de la presidenta que sea un país que vaya creciendo y sea una potencia científica. Y no lo vamos a lograr sin el apoyo de cada uno de ustedes, sin el apoyo de cada uno de los legisladores y lo más importante, amar al país para crear iniciativas de ley que realmente impacten en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo Guerrero Villegas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Muchas gracias por su mensaje. Y para cerrar este primer bloque, nuestras personalidades del Presidium, vamos a dar paso al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todas y todos. Muy complacido de estar aquí, muy agradecido con mi amiga Gaby Jiménez por la invitación, muy agradecido también con Eduardo Papini. Realmente importante este acontecimiento. Maestro Guerrero, por favor, un saludo a la secretaria Rosaura Ruiz, con todo mi aprecio, como siempre, y bueno, evidentemente Javier Herrera, como uno de los grandes expertos legisladores de nuestro país. Yo quisiera, porque voy a estar en la mesa, en la siguiente mesa, plantear dos elementos. Uno, la diputada Jiménez ya hizo una mención, estamos viendo un proceso de transición, también ya lo comentó Eduardo, también ya lo comentó Eduardo Papini, también lo comentó, lo ha comentado el maestro Guerrero, y tiene que ver con algo fundamental. Estamos viendo un proceso de transición. Por lo menos yo lo vería en dos enfoques. CONACYT ya se dijo, se constituye en una Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Tenemos una transformación desde los 100 puntos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Punto 33 habla precisamente sobre tecnología e innovación. El punto 15 de los 18 puntos del Plan México Fortalecido tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual y tiene que ver, por supuesto, con el crecimiento del número de patentes. Durante mi presentación quiero retomar este tema. Y el otro esquema es que sí estamos viviendo una transición también desde la perspectiva económica. México, cuando se tocó cuando hace más de 30 años estábamos en la vertiente o en el paradigma del mundo globalizado. Recuerdo que en esa época se publicó un libro que se llamaba El fin de la historia, de Francis Fukuyama, que decía que la historia se había acabado porque había caído el muro de Berlín, el sistema comunista, y por tanto todos los países iban a convertirse en democracias y iban a adoptar el libre mercado. El resultado es que esto no necesariamente fue así. Hay regímenes autocráticos que están teniendo un enorme impulso económico, y por otro lado, o que por lo menos no tienen las bases de una democracia occidental. Segundo, tenemos países que están generando su transformación a partir de la ciencia y la tecnología en distintos ámbitos. Singapur, vean ustedes qué está pasando hoy en Filipinas, qué está pasando en Vietnam, qué está pasando en Singapur, Corea del Sur, y el 84% de la inteligencia artificial está proveniendo precisamente de ese espacio, es decir, países de Asia. Y regreso a un tema importante. Estados Unidos, por supuesto, Norteamérica tiene también un lugar central, pero la parte asiática ha sido un incremento importante. Y regreso al tema del Telecán.
Cuando se suscribió el Telecán, se pensaba en un mundo globalizado, el paradigma era ese. Hoy en día estamos viendo un paradigma contrario, un paradigma proteccionista que encabeza precisamente el gobierno que encabezó la globalización, que es el de Estados Unidos. Ante esta nueva realidad económica, este nuevo paradigma comercial y arancelario, México tiene que hacerle frente. Y la única forma de hacerle frente, y creo que la presidenta tiene mucha claridad al respecto, el secretario Marcelo Ebrard igual, es convertirnos de ese país maquilador que quería Salinas de Gortari, donde había mano de obra barata mexicana, materias primas canadienses y tecnología norteamericana, que por su propia evolución nos hizo un país armador, porque estábamos en el contexto de la aldea global. Ahora es convertir a México en un país innovador, en un país de ciencia, tecnología, a partir del patentamiento en México, que implica cambiar muchos cánones culturales que se tienen en el ámbito de la academia en nuestro país, y sobre todo ver que el TEMEC, en esta revisión que se tendrá en el 2026, en las consultas que en este momento se tienen, debe estar enfocado a cómo fortalecemos la ciencia, la tecnología, la innovación, y ahí es donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental. Entonces, resumiría un proceso de transición en materia económica y un nuevo paradigma al que México le hará frente con éxito como siempre, y por otro lado tenemos una visión respecto a la transformación en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad de la inteligencia artificial. Y pues no me resta más que agradecer nuevamente la posibilidad de hablar con ustedes y plantear que en nuestra siguiente mesa, y agradeciendo que la diputada Gabriela Jiménez ya lo mencionó, hay una iniciativa que tiene en este momento la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso de la Unión de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que ya fue aprobada en el Senado, y que tiene, entre otras cosas, la regulación para sancionar con infracciones las violaciones a los derechos de propiedad intelectual cuando el mecanismo sea precisamente la inteligencia artificial. Creo que será un paso relevante, con independencia de esa ley que tendrá que construirse en ese espacio para todo el resto del esquema del medio ambiente, del ecosistema vinculado con la innovación y la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Nieto Castillo, director general del INPI. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero antes de eso vamos a proceder a firmar nuestro compromiso, a firmar un compromiso aquí en la Cámara de Diputados y hacer, por supuesto, también la foto oficial con nuestros miembros del Presidium. Gracias a nuestros miembros del Presidium: Gabriela Jiménez, diputada de Morena; Eduardo Papini, CEO de Admayora México; Javier Herrera Borunda; por supuesto también gracias a Eduardo Guerrero Villegas y por supuesto a Santiago Nieto Castillo. Procedemos a hacer la foto oficial y hacemos la firma de nuestro compromiso que está de aquel lado. Y mientras tanto, mientras podemos hacer eso, vamos nosotros a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es el Admayora Summit 2026. ¿Qué necesitamos ahora? Regularla, que haya una ley en México sobre inteligencia artificial, porque actualmente no hay ninguna ley, así que este tipo de foros nos van a permitir poder seguir robusteciendo con la experiencia de todos los académicos y todos los expertos que están aquí el día de hoy, esta ley general sobre inteligencia artificial. México entonces obviamente tiene un camino, un reto y desafío muy importante. Hay algunos rezagos muy importantes, algunos riesgos en este camino, pero también tenemos que entender lo que tenemos que regularizar sí o sí y lo que tenemos que poner como, yo los llamaría como semáforos de riesgos, ¿no? Con supervisión humana, se son de bajos a medianos y altos. Con un país armador, con un país maquilador, para convertirnos en un país que sea pionero, punta de lanza y que sea un país que genere ciencia, tecnología y conocimiento. Creo que México está sentando las bases para avanzar en este tema. Justamente un poquito lo que platiqué en mi panel es que se tienen que aplicar políticas públicas derivadas para que haya un desarrollo de ese tema aquí en México. Los cambios del mundo digital no van a esperar por ti. Estudia en ISDI. 92% de nuestros egresados se han convertido en directivos. Quien sabe de digital, conoce ISDI.